Bueno, eh, me interesa pensar en esta semana como tres datos políticos para pensar cómo se empieza a resquebrajar el aire triunfalista del gobierno después de las elecciones de octubre, ¿no? Estamos cerrando un año de elecciones de medio término en las cuales el gobierno se alzó indudablemente con una victoria, matizada por, ya lo sabemos, que la porción más importante del electorado que tomó una decisión común fue aquellos que no fueron a votar. 12 millones de personas no fueron a votar, 9 millones votaron a la Libertad Avanza, y en ese triunfo de Libertad Avanza en las elecciones apareció un aire triunfalista, como suelen ser, sobre todo los gobiernos antiperonistas, cuando ganan una elección y entran como en un mareo de poder que empieza a mostrar sus consecuencias. Me interesa señalar tres cosas para empezar a pensar. La primera es que el gobierno finalmente ha aceptado someterse ya no solamente a los designios de política económica, monetaria, fiscal, política del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos, sino que también empezó a hacerle caso en términos de su política cambiaria. El gobierno esta semana determina indexar el precio del dólar, es decir, que el precio del dólar irá atado, las bandas que habían establecido cuando se firmó el acuerdo, irán atadas al índice inflacionario mensual, y el gobierno empezará, por obligación del Fondo Monetario, a comprar reservas extranjeras en dólares que el gobierno no tenía, y que hasta hace una semana Javier Milei en televisión se burlaba de los que decían que servía de algo acumular reservas. ¿Qué hay detrás de eso? La crisis de deuda. El gobierno se ve forzado a comprar reservas en dólares porque el gobierno tiene vencimientos de deuda en moneda extranjera en el mes de enero que hoy no está en condiciones de pagar. Repito, el gobierno tiene vencimientos de deuda en moneda extranjera en el mes de enero, o sea, el que empieza en 11 días, que no está en condiciones de pagar. El gobierno aspiraba, soñaba, fantaseaba con lograr un refinanciamiento de la deuda privada, o sea, salir a los mercados y que lleguen montañas de dólares para refinanciar la deuda. Ese escenario, incluso con la victoria electoral de octubre, incluso con el apoyo de Donald Trump, sigue siendo incierto, y por ende el gobierno termina siendo doblegado por el Fondo Monetario, cambiando su política cambiaria. Vinculado a eso, y también para pensar, en el sentido que se agota la mirada del gobierno de puedo hacer cualquier cosa, una semana catastrófica para el gobierno en el Congreso Nacional, lo contabas vos, Andrea, al principio de la semana. El gobierno se imaginó un diciembre en el cual se llevaba puesto, ¿no? Se llevaba puesto 100 años de derechos laborales, ¿no? Se llevaba puestas las dos grandes leyes construidas durante 2024 y 2025 con movilización popular, apoyo transversal, fueron la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Se imaginaba que lograba la modificación de la ley de glaciares para permitir la minería en las zonas periglaciares, como charlábamos un rato con el experto con el que hablábamos. Bueno, se imaginaba una supermayorías en el Congreso que convaliden el ajuste del gobierno. Y sin embargo, esta semana el gobierno fue dispuesto a llevarse con todo y empezó a tener derrotas en el Congreso. Desde la sanción del presupuesto en la Cámara de Diputados, que pierde un capítulo central que tenía el proyecto de presupuesto, que vos bien lo nombraste esta semana, que derogaba la ley de financiamiento universitario, derogaba la ley de emergencia en discapacidad, destruía todo el régimen de zonas frías que permite que las personas que viven al sur de la Argentina, pero no solo, en un montón de provincias argentinas con climas diferenciados, digamos, tengan subsidiadas las tarifas energéticas. Se desanclaba de la indexación a la asignación universal por hijo, a las asignaciones familiares. Todo el gran paquete de ajuste del gobierno que estaba contenido en un único capítulo, ese capítulo se cae en la Cámara de Diputados y el gobierno obtiene, como vos bien decías, un presupuesto que parece que no quiere, y ya dicen los diarios que el gobierno está pensando en vetar su propio presupuesto. Importante marcar que esta era la primera exigencia del Fondo Monetario Internacional. Mostrar que el ajuste brutal que Javier Milei ha sometido a los argentinos tiene sostenibilidad política, tiene respaldo político, está sustentado en una ley del Congreso, algo que el gobierno no logró en el 2024, no logró para el 2025, y ahora veremos qué pasará para 2026. El gobierno, hoy mismo, lo contaban al principio, buscaba ya en el Senado
reponer ese artículo 11 con todo este paquete de ajuste y no logra el dictamen de comisión. El gobierno se apresta a discutir el presupuesto el 26 de diciembre, o sea, el día después de Navidad, con dificultad para aprobar el presupuesto reponiendo ese capítulo, sabiendo que después debe volver a la Cámara de Diputados, donde ya hubo 123 votos para sostener esas leyes de emergencia de discapacidad, de zonas frías, etcétera. El gobierno tiene un camino muy arduo ahora. Ese imaginario de me llevo puesto todo empieza a chocarse con la realidad. Me interesa conectarlo, por supuesto, con lo que fue el proceso del 2017 con el macrismo. Ustedes recordarán, Macri también tiene un triunfo también pírrico en las elecciones de medio término de octubre de 2017. Mauricio Macri junta a toda la primer plana de su gobierno a los primeros días de diciembre de 2017 y dice, llegó la era de las reformas, y propone reforma laboral, reforma fiscal, reforma previsional. 3 grandes reformas, de las cuales, por supuesto, la reforma previsional se aprobó, la reforma fiscal también, no así la reforma laboral, que no logró ni tratarse ni aprobarse en el gobierno de Mauricio Macri, pero esa reforma previsional que muchos indican como el principio de la ruptura, ¿no?, del macrismo y el principio de la debacle del macrismo en diciembre de 2017, donde por supuesto el gobierno logra una sanción para hacer un ajuste a los jubilados, pero se encuentra con masivas movilizaciones y la construcción de grandes consensos opositores. En el relato el relato antiperonista, el de relato de la derecha en la Argentina, ese momento es muy importante. Vieron que hablan de las toneladas de piedras, sí, que se persiguió a las personas que estuvieron en esas marchas, que en las relecturas Macri, Burrich, todos discuten ese momento como el momento en el que, digamos, todos chocamos porque no nos animamos a frenar una movilización. Me interesa pensar eso porque el gobierno imaginaba que la victoria electoral le abría un camino que ahora empieza a parecer como medio trabado. Y lo pienso en relación a la movilización de ayer, ¿no?, porque quienes movilizaron en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias argentinas, hubo movilizaciones en todo el país, por supuesto, los grandes medios se concentraron en la movilización en la Plaza de Mayo, en la cual la Confederación General del Trabajo convocó una movilización en la que participaron todas las centrales obreras, movimientos políticos, sociales, organizaciones, movimientos estudiantiles. Bueno, fue una movilización muy plural que llenó la Plaza de Mayo y llenó muchas plazas del país, y quienes estaban yéndose de la plaza se encuentran con la noticia de que aquello por lo cual fueron a movilizarse, que era en contra de una reforma laboral que nos retrotrae 100 años en términos de derechos laborales, de repente se encuentran con la noticia de que el gobierno retrocede un paso, ¿no? Un momento, para quienes estábamos en la calle ahí, de mucho entusiasmo, ¿no? Porque repone la idea de que estar en la calle sirve para algo, ¿no? Y por supuesto que hay impericia del gobierno en el Congreso, incapacidad política de construir acuerdos, qué sé yo, que llevan a que de repente le salga mal el presupuesto, o que creyendo que podía aprobar la reforma laboral en 2 minutos empieza a encontrar limitaciones y retrotrae. Pero la movilización también tiene una parte en esa ecuación. Si se cayó en la Cámara de Diputados el capítulo que incluía la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, es porque hubo diputados, diputadas, gobernadores que recordaron el sentido social que habían tenido esas leyes, cómo se habían construido y las movilizaciones que estaban atrás. Las fibras sensibles que significaban, ¿no?, las movilizaciones de las personas con discapacidad, la manera en la cual esas familias se animaron a hablar en público, en agarrar un micrófono, en contar a sus alrededores, las enormes movilizaciones universitarias, de las más importantes que se tienen en Argentina. Eso está en algún lugar de la ecuación y de la conciencia política existente en la sociedad, ¿no?, que hizo que de repente esas leyes que el gobierno decía, ahora que gané puedo llevarme puesto todo. Y obviamente que hay un razonamiento del gobierno que es, si la oposición fue a las elecciones diciendo pongámosle límites a Milei y nosotros le ganamos las elecciones a la oposición, entonces no hay límites. Vamos a avanzar sin límites. Bueno, en esa lectura, en ese mareo de poder del gobierno, que en ese sentido se parece al mareo de poder que tuvo, es típico del antiperonismo, ¿no? Pensar que cuando se le asesta una derrota al movimiento popular, parece definitiva. Que ya está, ahora podemos ir por todo, porque total, hemos ganado las elecciones. Y atrás están esas capas geológicas, y está todo ese espacio latente de las movilizaciones. Bueno, y la reivindicación de la movilización de ayer,
de la pluralidad, de la transversalidad. Ahí estuvieron todas las centrales obreras, los movimientos políticos, la izquierda, yo lo decía. Me interesa pensar que esas peleas que se dieron entre 2024 y 2025, ¿no? Esas peleas por tratar, yo le decía en su momento, de romperle la billetera a Milei, lograr que aparezca la plata, ¿no? Para esas cosas tan importantes para la vida argentina, que esas peleas no se terminaron. Sigue abierta la discusión de si Milei va a destruir el sistema universitario o no. No está saldada esa discusión. No está saldada la discusión de si las familias con discapacidad requieren el acompañamiento del Estado o no. Eso sigue abierto. Sigue abierto. Si los argentinos y las argentinas van a poder soñar un futuro del trabajo mejor o solamente vamos a tener que aceptar algo parecido a la esclavitud, sigue siendo una discusión abierta. Y lo digo porque fue un año de derrotas también. Y como fue un año de derrotas, a veces parece que son eternas. Y en un cambio de año, y en diciembre, me parece que tiene sentido reponerlo. Digo dos cositas más. La primera, el sentido de la movilización, no solamente en el día de ayer y el efecto que tiene para quienes se movilizan, volver a sus casas y descubrir que esa movilización ha tenido un efecto. También hay que pensar en función del futuro que queremos construir. Este libro que leí hace poco me gustó mucho, se llama Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo, de Marcos Schiavi. Aquí lo hemos entrevistado aquí alguna vez. Así es. Marcos es historiador, muy interesante, él mira el primer peronismo del 45 al 55 y lo mira con esta idea. Che, ¿cómo era la relación entre Perón y el movimiento obrero? No era una relación, dice Marcos, armónica, perfecta. No estaba exenta de conflictos. Y la discusión incluso no solamente en las cúpulas sindicales, sino hasta los niveles más bajos de las fábricas, de los trabajadores, de los delegados, de las seccionales, de las regionales. Que el proceso del 45 al 55, lejos de ser un proceso armónico, esa alianza entre Perón y los sindicatos, entre el peronismo y los sindicatos, fue una alianza que sucedió en una sociedad que estaba movilizada. La idea que atraviesa el libro de Marcos, que también sirve para pensar los gobiernos de Néstor y Cristina, es que tanto Néstor y Cristina como Perón se encontraron, cuando llegaron al gobierno, con sociedades en ebullición. Con sociedades organizándose, con sociedades movilizándose, con sociedades exigiendo mejoras en sus vidas y construyendo algo, y en todo caso ese rol fue de liderar. Aunque por supuesto los liderazgos también son catalizadores, y cerraremos con eso. Voy a decir algo que parece una pavada, pero las luchas que se lleven adelante hoy siembran las conquistas que vendrán en los gobiernos sucedáneos. El gran entusiasmo que había en 2019 con el gobierno de Alberto Fernández y el triunfo del Frente de Todos es que la sociedad estaba movilizada, ¿no? Que después de los 2 años de Néstor y Cristina y las luchas del macrismo, había una movilización social que daba para un montón. Claro, en el medio te clavó la pandemia que le puso un freno a todo. La sociedad literalmente se desmovilizó en la cuarentena y el aislamiento. Y luego después nunca se pudo recuperar esa potencia que seguimos tratando de recuperar desde entonces, pienso yo y siento de alguna manera. Que esa potencia de la prepandemia, de la movilización, todavía estamos buscándola. Que aparece por momentos por destellos como espasmódicos, ¿no? Grandes movilizaciones, pero que después repliega a las pantallas. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente quienes conformamos el amplio movimiento nacional popular queremos que el gobierno de Milei se termine y que lo que venga sea mejor. Eso que viene mejor será en gran parte no solo producto de los liderazgos que catalizarán, que politizarán, que empujarán, sino también de la capacidad de la sociedad movilizada para poder dar un sustento y una base a esas transformaciones. Los gobiernos en un punto son expresión también de lo que una sociedad desea, quiere, necesita, ¿no? Y por lo que está dispuesto a pelear. Y lo último también, porque pensar que en estos momentos también estamos sembrando los días felices que vendrán, a mí me sirve también para atravesar los momentos difíciles, ¿no? Saber que uno está construyendo momentos más felices para el pueblo argentino con el tiempo que le dedica hoy uno a organizarse, a pelear, a movilizar, etcétera. También es necesario empezar a darle a esas movilizaciones una salida de la defensa, ¿no? Una salida de la posición meramente defensiva, de decirle que no a Milei y empezar a construir. Las últimas 2 columnas de la radio hablamos sobre la reforma laboral y sobre las discusiones del peronismo. Hoy mismo, finalmente, el Partido Justicialista publica su propuesta programática vinculada al mundo del trabajo, que son 7, 8 puntos, ¿no? Que los charlábamos, los fuimos charlando por arriba, pero hoy finalmente se consolida como una propuesta programática del peronismo
para el mundo laboral que dice: 1, recomposición salarial, ¿no? Para mejorar el poder adquisitivo y reducir el problema de empleo. 2, reducción de la jornada laboral y soberanía del tiempo, lo charlamos en 2 columnas. 3, derecho para trabajadores de plataformas digitales. 4, bono anual de participación de trabajadores en las ganancias, exceptuando las pymes. 4 o 5, desconexión digital, el derecho, hablamos la vez pasada, a tener tiempo libre. Licencias parentales igualitarias. Articulación de convenios colectivos de trabajo. Salud y seguridad en el trabajo. Se empieza a componer, ¿no?, una serie de ideas que ahora tendrán el desafío de unir la movilización y la lucha, ¿no?, con esas ideas que empiecen a pensar un pase a la ofensiva. El gobierno no es todopoderoso. El gobierno también le teme a la movilización popular. Por eso los protocolos de Bullrich, por eso los movimientos antipiquetes, por eso la baja el retraso en el tratamiento de la reforma laboral. El gobierno le teme al pueblo en la calle. Eso sigue siendo un factor determinante en la vida política argentina. El desafío empezará a ser que esas movilizaciones dejen de tener un carácter netamente defensivo y empiecen a pensar una idea ofensiva de hacia dónde quiere ir toda esa gente que camina toda junta. Bien, excelente. 19:04. Vamos a dar la media vuelta, por supuesto, y enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa.